Nada de lo humano me es ajeno. Hola Ramón, ¿cómo estás? Doctor, bien, ¿usted? Muy bien, estamos aquí los Ramones, Ramón Landaverde y Ramón Arváez. Vamos a iniciar este viaje por los sinuosos caminos del derecho como cultura en este nuevo concepto que se llama Ars Pop Juris. Sí, es doctor, pues entusiasmado como estudiante, como abogado en formación, de formar parte de este proyecto, pues fresco y para lo que soy un abogado justo en formación es bastante interesante poder participar en un proyecto flexible, en un proyecto que involucre lo humano, en un proyecto que no sea pues vaya tan dogmático, ¿no? Entonces es todo un honor y sobre todo un placer. Gracias que te has sumado a esta idea, la invitación del proyecto Grado Cero, que nos ha hospedado en sus diferentes canales, que nos ha servido como plataforma y base. Un agradecimiento ya desde ahora al profesor Ochoa Hoffman, que ha sido motor pues, de todas estas iniciativas. Nosotros ahora queremos contribuir con un granito de arena a la teoría del derecho, a la filosofía del derecho, con esta pues, hipótesis de que el derecho está considerado como un producto técnico, deshumanizado, alejado de la sociedad, hecho por gurús. Pues queremos volver a recobrar esa dimensión comunitaria, que lo hace un producto cotidiano, que lo hace un producto al alcance de la sociedad, un producto societario que está lleno de cuestiones humanas, de pasiones, de violencia, lo estamos viviendo ahora. Y bueno, pues así surgió la idea de tener este espacio y Ramón nos va a contar cómo es que llegamos al nombre, ¿no? Cómo fue que surgió este nombre. Así es, pues fue todo un viacrucis, ¿no? Justo esta empresa como tal de buscarle un nombre ad hoc, pues nació de ciertas, de una amplia gama que tanto usted como yo y ciertos alumnos y personas involucradas con toda esta postura crítica, humana, pues popular, cotidiana, como usted bien lo mencionó, pues salieron como una especie de terna, ¿no? De distintos nombres, y dentro de esa terna pues se eligieron los más ad hoc, los que nosotros decidimos, y esos se sometieron a una votación. Ahora que tan de moda está la democracia y los distintos tipos de democracia, su conceptualización, su desarrollo, etcétera, su discusión, entonces pues lo intentamos democratizar, ¿no? O sea, justo someterlo a un voto directo, involucrar también parte de lo que cuenta este proyecto y está interesado es justo pues culturizarlo, volverlo popular. Entonces pues lo introdujimos y lo quisimos pues volver parte del grueso de los estudiantes, tanto de la Facultad de Derecho en el sistema escolarizado, incluso vinculando a los jóvenes del SUA. Entonces se sometió a una votación esa distinta gama de nombres y ganó, salió pues ganadora el Ars Pop Juris, justo por adecuarse mucho a contenido. Exactamente, y sobre todo había otra serie de nombres. Por ejemplo estaba el de dadaísmo jurídico, que pues muchos no dominaban o no tenían el conocimiento de qué era el dadaísmo, ¿no? Entonces justo también se despersonalizaba un poco o se desvinculaba de la razón de ser del proyecto, que pues es popular, que esté cercano a todos. Entonces pues Ars Pop Juris era lo que le sonaba a la mayoría de los estudiantes, natural, popular. Entonces pues quedó muy ad hoc y así fue. Pues fue un terreno sinuoso el estar haciendo toda esta dinámica de la votación y demás, pero finalmente fue un ejercicio interesante, vinculatorio, y así salió el nombre. Entonces pues fue el primer cometido, yo creo que se logró, ¿no? Vincular al estudiante. Sí, no, la verdad es que cuando iniciamos estos avatares hubo una retroalimentación a través de las redes sociales muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Huerta, que es crítico cinematográfico, proponía que el logo fuera Cantinflas, diciendo, ¿no?
no hay derecho joven, ¿no? Por ejemplo, porque la idea era justo esto, vincular estas cuestiones de la cultura popular como el cine, la literatura, la novela gráfica, el cómic, la lucha libre, los bailes regionales, todo este mundo que hay de la cultura popular que se ha resumido en pop, ¿no? Y que a veces tiene que ver no solo con las culturas, que en nuestro caso son riquísimas, las culturas ancestrales, indígenas, sino también con la cultura urbana, como en su momento lo estudió Carlos Monsiváis, y que nos ofrece esta serie de tribus que van viviendo de acuerdo a protocolos, de acuerdo a reglas, que una estación de metro afuera y una vida social ahí, cultural muy interesante, que tiene que ver con el derecho, y que el abogado se ha distanciado de esos fenómenos, ¿no? Surgió la idea, por ejemplo, de llamarlo el consultorio o el despacho del doctor Mabuse, pero era el mismo problema, no todos tienen referencia al expresionismo alemán. Fahrenheit 451, también había que acceder a un nivel de literatura. Entonces, bueno, pues ese es el reto. O sea, al final de cuentas, los estudiantes, como lo comentabas, de Derecho, pues tienen muchas deficiencias a nivel cultural, y el reto pues es hacerlos leer, es hacerlos ver cine interesante, y eso tratarlo de vincular con sus estudios. Entonces ya ahí hay un doble propósito: llevar la cultura al estudiante de Derecho, que en su momento fue un líder cultural del abogado. En el siglo XIX el abogado era literato, era dramaturgo, y eso se ha perdido, ese liderazgo cultural. Y por otro lado, hacer que los estudios de Derecho sean más lúdicos, más frescos, más ágiles, y pues esperamos lograr este cometido a través de los diferentes podcasts, entrevistando a profesores, a gente interesante de la cultura, y a través del canal de YouTube, ¿no? Claro, sí, y sobre todo es, como usted hizo perfecto el recorrido, pues es vincular con todo el arte, ¿no? O sea, desde el cine, desde la novela gráfica, el cómic, pues volverlo cercano, e incluso pues romper con un poco de este dogmatismo que involucra la enseñanza del derecho en un aula, ¿no? O sea, puede ser mucho más flexible. O sea, yo escuchaba una entrevista al doctor Rodolfo Luis Vigo, que decía que muchas veces al menos en la academia y particularmente en la licenciatura, a uno no le enseñan realmente lo que es el derecho, sino ya sería hasta un posgrado, incluso en la vida cotidiana, etcétera. Entonces, pues este proyecto, no sé si usted, si no me podrá corregir, pues puede ser realmente el descubrimiento de lo que es el derecho en verdad, ¿no? O sea, lejos de todo este hermetismo y todo como este tipo de elitismo, porque muchas veces también se maneja como una especie de elitismo dentro de la enseñanza del derecho, de lo que es el abogado. Sí, de hecho es combatir un cierto hermetismo, ¿no? Dice Jan Assmann que el derecho surge como un mito. El mito del derecho surge en Egipto, de ahí pasa a Grecia, de Grecia pasa a Roma, de Roma pasa a Occidente. ¿Y cómo surge este mito en Egipto? Dice Jan Assmann, surge ligado a dos deidades muy importantes, que son Mat, la diosa de la justicia, y su esposo Tot, que curiosamente es dios de dos cosas muy importantes: la escritura y la magia. Y dice Assmann que a partir de ahí el derecho se va a ligar a una idea hermética, donde solo unos cuantos iniciados que tienen acceso a la magia pueden codificarlo en textos que se convierten en sagrados y que solo ellos pueden administrar. Si llevamos esta hipótesis, pues la vamos a encontrar lo mismo en las 12 tablas, en el Decálogo, en el Código de Napoleón, en nuestra Constitución de 1917. Parecen textos sagrados que juegan con esta doble idea de codificación, ¿no? O sea, codificar es hacer un código que es accesible a la gente, pero codificar es también encriptar, ponerle una clave de lectura que solo es accesible a algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esto? Pues el mismo Protágoras le había dicho a Platón, a Sócrates, en los diálogos platónicos, le había dicho que el deseo, el sentimiento de justicia estaba en todos los hombres, que así lo había dictado Zeus. Entonces, ¿de dónde había sido la construcción para que solo unos cuantos fueran abogados, solo unos cuantos administraran la justicia, si todos podíamos tener acceso y hablar de la justicia, ¿no? ¿Quién fue quien
quien generó, digamos, estas cosas que tú hablas de hacerlas herméticas, elitistas, ¿no? Y entonces se genera un desdoblamiento, una ruptura. Entonces hay un mundo del derecho, digamos, alto, técnico, y otro mundo del derecho que la sociedad maneja, que tiene sus propias formas, su propio movimiento. Lawrence Friedman llama esto la cultura interna y la cultura externa, ¿no? Podríamos hipotizar que hay quizá conductos entre estas dos culturas y que habría que generar pues esas vías de comunicación entre estos dos mundos, y entonces interesarnos más de cómo es que la sociedad habla del derecho y hacer que estas formas técnicas lleguen a la sociedad de forma más amable, amigable, a través del lenguaje ciudadano y estas cuestiones, ¿no? Claro, y aprovechando, doctor, pues yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto? Porque uno de mis principales motivantes es poder criticar, ¿no? Y yo porque pienso que la postura crítica al final conlleva crecimiento, definitivamente. Podríamos entrar pues a definir incluso lo que es filosofía, lo que es conocimiento, etcétera, a través de la duda y la razón. Pero, por ejemplo, este espacio, porque quiero que usted me dé visto bueno y China libre para que pues se pueda hacer como una especie de labor crítica y empezar pues como a dinamitar, a deconstruir, ¿no? deconstruir exactamente lo que es el derecho, lo que se entiende el derecho, al menos aquí en México, ¿no? Porque yo como joven pues me interesa pues ponerle un poco de traspié y hacerle ciertas visiones justo para ayudar a esto que comentábamos ambos del refresco. Pero usted dígame, ¿qué tanto se va a prestar a la crítica este canal? Pues muchísimo, porque primero, o sea, si estamos hablando que el derecho es cultura, la cultura, el derecho es pasión, y como pasión es violencia y es amor, ¿no? O sea, es decir, es la convulsión social que estamos viviendo en México, por más que la traten de disfrazar, por más que en las aulas se hable de un orden jurídico que cuenta con un aparato de administración de justicia perfecto, con un juicio de amparo impoluto y con todas estas cosas, pues la cultura te va diciendo otras cosas, ¿no? Entonces ese choque necesariamente pues hace generar esta dialéctica necesaria que empieza a generar juicio crítico sobre esas construcciones más bien artificiales, ¿no? Entonces, cuando tú oyes en la clase en la Facultad de Derecho que el juicio de amparo es un juicio que protege los derechos humanos, que es un juicio ya centenario, que tiene un montón de virtudes, y tú sales y te subes a un taxi que no trae placas y te dice, yo soy taxi chocolate y traigo mi amparo, ¿no? Entonces, ese choque cultural necesariamente te lleva a una síntesis. Bueno, el amparo no es todo lo que me dijeron en el aula de clases, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy, muy interesante de este canal, de empezar a descubrir, digamos, esa síntesis que, aprovechando ahora esta pregunta, podríamos decir, es una síntesis infrarreal, ¿no? Porque esto se va ligado a todo este movimiento del derecho infrarreal que está surgiendo en este momento, de donde justamente se empieza a jugar con eso, donde lo serio puede ser divertido y lo divertido puede ser serio. Y entonces, ¿por qué infrarreal? Porque hay una realidad que supuestamente nos cuentan, y nosotros descubrimos esa otra realidad que está subyacente y que finalmente al sincronizarse, al generar esta simbiosis, pues obtienes una mejor respuesta sobre lo que está sucediendo con el derecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vaya, pues también va a estar muy relacionado con todas estas corrientes, el infrarrealismo derivado del surrealismo, del dadaísmo. Pues va a ser un recorrido muy interesante porque incluso se puede vincular en la literatura y particularmente en una de las generaciones más controvertidas de la historia, como es la generación Beat. Entonces incluso va a tener un espacio ese tipo de expresiones que muchas veces son mal vistas, ¿no? Incluso dentro de la ciencia hay una postura muy interesante del mismo Paul Feyerabend, ¿no? Donde hace un recorrido que dice que no es un anarquismo del método, sino más bien sería un dadaísmo del método. Entonces podría incluirse como una especie de analogía dentro del estudio del derecho, esa especie
de análisis metódico de Feyerabend a la hora de enseñar el derecho de una forma mucho más fresca, que incluso puede ser dadaísta, surrealista o infrarrealista, ¿no? Sí, eso es algo interesante, que es una propuesta muy mexicana, ¿no? Porque efectivamente pues, habría muchos autores, Jean Carbonnier en Francia, decíamos de Paolo Grossi en Italia, ¿no? Sí, de Duncan Kennedy en Estados Unidos. Son una serie de autores que han empezado a deconstruir el derecho con esta base cultural. Y en México pues esperamos poder hacer una propuesta fresca, innovadora, pero sobre todo autopoyética, o sea, es decir, donde no haya estos antones, estos líderes, sino que se vaya construyendo a partir de la multihermenéutica de los usuarios del movimiento. Que no exista como ese tipo de vanguardia, ¿no? Que suele también convertir una especie de movimiento elitista muchas veces. Así es. Que sea popular al final. Sí, y empezando con esta crítica, duda, ¿no? De hecho, la revista del movimiento infrarreal se llama El Tecolote Ciego, ¿no? Para criticar esa falta de crítica en el abogado mexicano que asume que el búho es el animal distintivo del derecho, cuando pues, el búho ha significado justo antivalores que no tendrían que ver con el derecho. Aburrimiento, por ejemplo. Y ciego porque nos encanta la justicia vendada, cuando también eso implica una serie de cuestiones iconológicas que tienen que ver con la sumisión del derecho hacia el poder político, ¿no? Entonces es una oportunidad para la emancipación, y esperemos que pues todos nuestros escuchas, nuestro auditorio, la gente que nos ve a través de YouTube y nos escuche en el podcast, pues tenga la oportunidad de sumarse a través de las redes sociales a este movimiento. Claro, entonces, sí, esa parte vinculante, ¿no? Que es medular dentro del proyecto. Y pues también, o sea, yo para concluir, pues invitarlos a que se sumen a este viaje. Va a ser bastante reconfortante y bastante dinámico e interesante, y de nueva cuenta pues le agradezco la oportunidad. También al profesor Ochoa Hoffman por este espacio, y pues yo... Arrancamos, exacto, como dicen, ¿no? Sí. Y ya verán a Ramón Landaverde o a mí, Ramón Narváez, que estaremos alternando en las entrevistas y en este viaje, como dijo muy bien mi tocayo, ¿no? Bueno, pues el derecho es arte, y de tu arte al mío, mejor el de todos. Muchas gracias.